En este video les mostraré uno de los proyectos en los que estuve trabajando hace poco y que debo decir es uno de los mejores que he hecho. Se trata de un agente con IA que realiza todas las funciones de un closer de ventas, desde el primer contacto con el cliente, argumentos personalizados para la venta en base a las necesidades del usuario, hasta la recepción del pago y la programación de citas, todo esto desde WhatsApp. Básicamente, la idea para este agente surgió cuando me buscó un empresario de Bolivia. Él tiene varios concesionarios que se dedican a la colocación de protecciones para vehículos. Protecciones como polarizados, nanorecubrimientos para el auto o PPF, que para quienes no sepan significa Paint Protection Film, que es básicamente una pantalla de protección para la pintura. Y bueno, este empresario había trabajado con otras personas antes para que le construyeran un agente, pero el trabajo había sido pésimo. No estaba terminado al 100%, tenía muchísimos errores y en general no era confiable. No era algo que realmente pudiera utilizar un negocio para mejorar sus ventas. Así que decidió buscarme y después de un poco de planeación me puse manos a la obra. Durante el desarrollo también surgieron bastantes ideas de parte del cliente que terminamos implementando y el resultado fue genial. Se los muestro a continuación. Por aquí ya tengo una conversación iniciada, así que vamos a reiniciar. Ok, y vemos que lo primero que me pregunta es mi nombre para personalizar la conversación y para generar un poco más de confianza. Entonces, vamos a decirle que mi nombre es Jaime. Y vemos que de toda esa frase detecta el nombre y lo usa. Y ahora me da las diferentes opciones de lo que puede hacer. Puede ayudarme a cotizar, puede ayudarme a ver mi garantía, o puede ponerme en contacto con un asesor humano. Vamos a decirle que quiero cotizar. Digamos que quiero cotizar un polarizado para mi auto. Ok, y me pregunta primero la marca, modelo y año del vehículo. Básicamente aquí lo que va a hacer es que va a recolectar información del vehículo que le va a ayudar a calcular la cotización y a dar los argumentos de venta en base a mis necesidades. Entonces vamos a decirle que tengo un Jetta 2015. Perfecto. Y tengan en cuenta que aquí no leí la marca, solo leí el modelo, pero van a ver que más tarde sí que lo detecta. Y me pregunta de qué color es mi Jetta. Vamos a decirle que es, no sé, rojo. Y lo primero que va a hacer aquí es usar ese color que le di para clasificar el auto en base a la susceptibilidad que tiene a rayos UV y al desgaste. Por ejemplo, aquí me dice que mi Jetta rojo se encuentra en el grupo 1 de susceptibilidad a rayos UV y mantenimiento de apariencia, lo que significa que tiene una altísima susceptibilidad a oxidarse y perder brillo por los rayos UV, ya que su color proviene de pigmentos orgánicos. ¿Ok? Y bueno, me da la recomendación de protección. Después me pregunta qué es lo que busco, si busco brillo o si busco protección. Vamos a decirle que yo quiero protección. Ahora me pregunta si tiene superficies que se rayan o pantallas en el interior. Vamos a decirle, sí, tengo 2 pantallas. Y bueno, en este caso me reitera la necesidad de protección para los interiores del vehículo. Por ejemplo, me recomienda instalar el PPF para proteger las pantallas de rayones y el polarizado para proteger los materiales del interior como la tela o el cuero. Ahora me pregunta cómo quiero que sea mi vehículo, más o menos para calcular la intención de cuidado del usuario. Por ejemplo, vamos a dejarlo en el nivel 2, que se vea bien, pero enfocándonos en la protección. Ok, y aquí me va a dar el mensaje final con la recomendación. Primero que nada, me va a dar unos argumentos extra sobre el clima. Recordemos que los usuarios son de Bolivia, por lo que me recuerda que el clima es caluroso y la radiación solar es mucho más intensa que en otros lugares, lo que acelera el desgaste, opaca los interiores y puede dañar componentes. También me recuerda que esto no solo se trata de apariencia, sino también de protección y salud para la piel de los pasajeros. Y bueno, al final me recomienda PPF para proteger la pintura, recubrimiento nanocerámico para mantener el brillo
y protege la pintura de agentes ambientales. Y el polarizado, para reducir el calor en la cabina y proteger los interiores. Por ejemplo, aquí le voy a decir que solo quiero cotizar el polarizado. Y quiero que pongan atención al siguiente mensaje, porque aquí lo que hicimos fue usar la información del vehículo y pedirle a la inteligencia artificial que lo clasifique. Por un lado, le pedimos que lo clasifique en base al tipo de vehículo, es decir, si es un vehículo compacto, una pickup, una SUV o cualquier otro tipo de vehículo, y el número de ventanas laterales que tiene el modelo. Que todo esto le va a servir más adelante para calcular la cotización. También vean que aunque yo no le dije la marca del vehículo, aquí lo detectó automáticamente. Y bueno, como le pedí el polarizado, pues me lleva a la parte de elegir el tono de los polarizados en las distintas ventanas. Por ejemplo, aquí me pide elegir el tono para las ventanas laterales y la luneta trasera. Vamos a decirle que quiero el más oscuro. Y después por aquí me va a llevar a elegir el de el parabrisas. Que bueno, me recomienda el claro para mantener la visibilidad. Vamos a decirle que sí, que quiero el claro. Y aquí vemos que antes de pasar a calcular la cotización, por último me hace un cross-sell. Es decir, detecta que yo no elegí el servicio nanorecubrimiento. Así que me pregunta si quiero añadirlo para una mayor protección y un mejor precio. Por ahora le voy a decir que no, me voy a quedar con el polarizado. Y bueno, me da un resumen de lo que elegí para verificar que toda la información esté correcta. Vemos que me da el número de ventanas, que este número se va a utilizar para calcular la cotización, y los tonos que elegí. Vamos a decirle que sí, está correcto. Y vemos que por aquí me desglosa el precio. Me da el precio del polarizado para ventanas laterales, que recordemos que son 6, y me da el precio del polarizado para parabrisas. Esto de nuevo se calcula en base al número de ventanas y los tonos que elegí. Me da el subtotal y el total, y me pregunta también si tengo un código de descuento. Vamos a decirle que sí, que tengo un código, y me lo pide. Por ejemplo, yo tengo uno de prueba, AMH, que me va a dar un 10% de descuento. Y vemos que aquí me vuelve a calcular la cotización ya con el código de descuento. Ok, me da de nuevo el subtotal de $519 menos el descuento de 51.90 y el total ya con el descuento aplicado. Y ahora que ya aplico el código, me lleva directo a agendar mi cita. Lo primero que me pregunta aquí es en cuál de los centros de instalación me gustaría agendarla. Me da varias opciones, así que vamos a decirle que en la segunda. Y por cierto, aquí recordemos que en todo esto se está utilizando inteligencia artificial, entonces cualquier manera en la que yo lo escriba, no importa si tengo falta de ortografía o si escribo el número, el nombre o lo que sea, lo va a detectar bien. Por ejemplo, vamos a decirle solo status card. Perfecto, y vemos que detecta mi selección. Y ahora me pregunta el horario. Me dice que tenemos disponibilidad los martes y jueves a las 8, 9, 12, 2 y media y 3 y media. Vamos a decirle que quiero a las 9. De nuevo, yo no le dije 9 AM, no le dije nada, pero vemos que lo va a detectar. Ok, de hecho se me olvidó decirle el día, entonces eligió el martes en automático. Pero por ejemplo, yo le puedo decir aquí, no, quería el jueves. Y me lo va a cambiar. Ok, entonces agendaremos para el jueves a las 9 AM. Ahora me pide número de teléfono y correo electrónico. Mis datos de contacto, lo típico. Vamos a darle el número de teléfono y el correo electrónico. Aquí lo escribo con el formato @gmail.com porque en realidad el agente va a detectar si es un correo real o no. Por ejemplo, si yo le escribo solo eso, me va a pedir que lo vuelva a escribir. Claro, me dice que no es un formato válido y que me asegure de escribirlo en el formato correcto. Así que le voy a decir cualquier cosa @gmail.com. Ok, me da el resumen, el centro de instalación, la fecha y hora, mi número de teléfono y el correo electrónico. Me pide que lo confirme. Sí, es correcto. Genial. Me dice que la cita ha sido agendada. Es que vamos a revisarlo rápidamente. Vamos a irnos por aquí, vamos a ver el jueves. Vemos que aquí está mi instalación de Jaime a las 9 AM el jueves con mi correo, con mi teléfono
y con el servicio. ¿Ok? Entonces vemos que está agendando las citas. Después aquí me da el QR para hacer el pago. ¿Ok? Me pide hacer el pago de un anticipo para confirmar la reserva. En este caso yo no voy a hacer el pago, así que voy a decir cualquier cosa nomás para que avance. Y se reinicia. ¿Ok? Y básicamente ese fue la gente en acción. Como pueden ver, es un sistema súper completo con muchas funciones, listo para manejar distintos tipos de interacciones y con un potencial para ahorrar cientos de horas al año a varios negocios. También tiene otras funciones como el revisar garantía, que les mostraré más adelante cómo funciona. Así que ahora pasemos a ver todo lo que hay detrás de este sistema, cómo funciona, cómo está construido y ver todos los detalles que hemos afinado después de muchas pruebas para que funcione a la perfección. Primero que nada les diré que esta gente está construido en VoiceFlow, que quienes me conozcan ya sabrán que es mi plataforma preferida para construir este tipo de sistemas más complejos. Porque si bien existen muchas alternativas como N8N, BotPress, no son las mejores para trabajar en sistemas complejos con muchas variables y en los que quieres una variedad de tipos de mensajes como texto, imágenes, botones, carruseles y todo esto. Entonces, no me voy a cansar de decirlo, VoiceFlow es la mejor plataforma para construir agentes complejos con inteligencia artificial. Abajo les dejo un enlace para que se puedan crear una cuenta gratuita. Y bueno, una vez dentro de la agente, vamos a comenzar desde aquí, en donde vemos que me lleva a la bienvenida, va a capturar mi nombre, y para detectar el nombre y todo esto, básicamente voy a usar variables y condiciones. Básicamente guardo la respuesta del usuario y uso un prompt para que detecte el nombre o que detecte si no hay un nombre. Por ejemplo, habrá casos en los que el usuario solo diga hola o algún otro mensaje así y no queremos que solo capture como el nombre. Entonces uso un prompt para determinar todo esto. En caso de que no haya nombre, pues me va a pedir intentarlo de nuevo. Después me lleva al menú principal en donde va a tener las diferentes opciones: cotizar, ver garantía, asesor humano. Así que vamos a ir primero al flujo de cotización, que como ven es un flujo bastante grande, bastante complejo, pero aquí se los voy a explicar todo. Y bueno, para esta parte específica de la conversación, en donde se le van a hacer todas las preguntas al usuario sobre su vehículo y se le va a hacer la recomendación, voy a usar una de las funciones más recientes y más poderosas de VoiceFlow, que es el bloque de agente. Básicamente, dentro del agente que estás construyendo puedes crear otros mini agentes para tareas específicas que van a recolectar variables y pueden elegir llevarte a diferentes caminos de la conversación de manera inteligente. Por ejemplo, este se encarga específicamente de la recomendación, que usa el siguiente prompt. Básicamente por aquí le doy un rol y una tarea, le explico quién es y qué es lo que debe de hacer. ¿Ok? Por ejemplo aquí su tarea será obtener detalles sobre el auto y utilizar la información de entrenamiento para encontrar la protección perfecta. ¿Ok? Le doy algunas instrucciones sobre la personalidad, por ejemplo que debe reforzar las vulnerabilidades del vehículo y dar los argumentos adecuados para su protección, que evite palabras de relleno, los emojis que debe usar y bueno, un que otro detalle técnico. Después le doy el flujo conversacional, en donde básicamente le doy la estructura, el guión y los argumentos que debe seguir en la conversación. Por ejemplo, tenemos el inicio con un simple mensaje y la primera pregunta. Por aquí le doy todas las preguntas que debe hacer. Por ejemplo, primero debe preguntar la marca, modelo y año del vehículo y argumentar la necesidad de proteger el vehículo para mantener su valor. Después, como vimos, la segunda pregunta es el color, que básicamente se va a utilizar para determinar la susceptibilidad del vehículo a los rayos UV, rayones y pérdida de brillo. Y aquí, por ejemplo, tenemos la clasificación de colores en base a su susceptibilidad con todos los argumentos que debe decir. Por ejemplo, para los colores rojo, amarillo y naranja, los tenemos en el grupo más alto, ya que sus colores provienen de pigmentos orgánicos y son más susceptibles. Para los colores azul, verde
y otros claros. Los tenemos en el grupo 2, alto, de susceptibilidad. Negro, gris y colores oscuros. Los tenemos en el grupo 3, un grupo de susceptibilidad moderada. Y colores como el blanco, plateado y beige se encuentran en el grupo más bajo. ¿Ok? Entonces, gracias a esta información es que puede dar los argumentos según el color del vehículo. Ahora, esta información también la podría agregar como un documento dentro de la base de conocimiento. Vemos que aquí los agentes tienen la opción de acceder a la base de conocimiento. Pero en este caso vi que era más efectivo cuando lo escribía directamente aquí en el prompt. Así que esto simplemente se trata de hacer pruebas, de testear para ver qué funciona mejor. Me hace una pregunta para ver si busco brillo o protección. Me pregunta sobre las superficies del interior, si tengo superficies que se rayan o pantallas. Y aquí le instruyó que argumente la importancia del PPF para las superficies sin pantallas y que mencione la importancia del polarizado para los materiales como la tela, cuero o cuero símil. Después me pregunta sobre la intención de cuidado y la apariencia que quiero para mi vehículo. Ok, me da estas tres opciones. Y bueno, en la respuesta le doy las instrucciones sobre los argumentos que debe dar. Por ejemplo, aquí le digo que añada un argumento respecto al clima y el cuidado de la piel para los usuarios. Le doy un ejemplo. Y por último, tenemos la recomendación final, que al final básicamente debe recomendar los servicios que correspondan según las necesidades del usuario. Por ejemplo, el polarizado lo debe elegir si es negro, gris u otros colores oscuros, si tiene cuero o símil cuero dentro, y con otras variables sobre el clima y el cuidado de la piel. El PPF, por ejemplo, para proteger la pintura de cualquier color realmente, si buscan protección, si escoge pantallas. Y bueno, le doy algunas opciones sobre recomendaciones de PPF, cosas de la empresa. Y lo mismo con el nano recubrimiento. Ok, entonces básicamente así es como funciona. Y aquí tenemos dos caminos. Tenemos el camino para cotizar, es decir, una vez que el usuario elija los servicios que quiere cotizar, o para reiniciar en dado caso de que quiera reiniciar la conversación. Por ejemplo, el camino cotizar se va a utilizar una vez que el usuario haya expresado intención de cotizar uno o varios de los servicios. Y para este camino de la conversación debes recolectar el modelo del vehículo, los servicios a cotizar y el tipo de cobertura de PPF que se les recomienda. ¿Ok? Entonces, una vez hecho todo eso y una vez que el usuario haya expresado intención de cotizar, nos va a llevar a este mensaje de clasificación del vehículo. Recordemos que había un mensaje en donde clasificaba el vehículo en base al tipo de auto o tipo de vehículo, ya sea si era un vehículo compacto, pickup, SUV, todo eso. Esto se hace aquí con un prompt. Básicamente lo mismo, le doy un rol y tarea. Le digo que tu tarea es recibir la marca, modelo y año de un vehículo para indicar el tipo de vehículo, eligiendo entre compacto, sedán, SUV mediana, SUV grande, pickup, el número aproximado de ventanas laterales y bueno, un comentario útil para personalizar el mensaje. Una vez hecho eso, las ventanas y el tipo de vehículo se almacenan como variables, de nuevo utilizando prompts. Por ejemplo, aquí le digo que de ese mensaje que dijo la inteligencia artificial determine el número de ventanas y lo mismo con el tipo de vehículo. Después, por aquí, en base a los servicios que haya elegido el usuario, nos va a llevar a diferentes caminos. Por ejemplo, si el usuario quiere cotizar el polarizado, me va a llevar al polarizado. Si quiere el PPF, me va a llevar al PPF. Si quiere el nano recubrimiento, me va a llevar a su respectivo flujo. Y si elijo varios, pues me va a ir llevando a través de ellos por orden. Por ejemplo, en el polarizado, bueno, tenemos los mensajes para elegir los tonos, el tono de las ventanas laterales, todo esto se guarda como variables, el tono del parabrisas también se guarda como variables. Después, si el usuario eligió también el PPF, me va a llevar a elegir la opción de cobertura. Y si el usuario eligió también recubrimiento, me va a llevar a elegir el tipo de nano recubrimiento. En caso de que no los haya elegido, simplemente se va a saltar todo esto y me va a llevar directo a
la cotización. No es cierto. Antes de la cotización, recordemos que hay el cross-sell. Básicamente, se le va a pedir a la inteligencia artificial que detecte cuáles servicios eligió el usuario y cuáles le faltan. ¿Ok? Esto por medio de variables. Por ejemplo, la variable servicios, en donde tengo todos los servicios almacenados, es decir, el PPF, recubrimiento polarizado, la vamos a usar en diferentes condiciones. Por ejemplo, si la variable servicios contiene polarizado y PPF y recubrimiento, pues no hay ningún servicio extra para recomendar, así que me va a llevar directo a la cotización. Pero por ejemplo, si la variable servicios no contiene el recubrimiento, pues me lo va a ofrecer. Si la variable servicios no contiene PPF, me va a ofrecer el PPF. Y si la variable servicios no contiene el polarizado, pues me va a llevar a ofrecer el polarizado. ¿Ok? Y bueno, básicamente de nuevo me lleva a elegir todo eso. En caso de que le diga que sí quiero agregarlo. En caso de que le diga que no, me va a llevar al resumen de protección. Básicamente lo que va a pasar aquí es que le doy a la inteligencia artificial en un prompt todos los detalles del servicio que quiere el usuario para que me genere un resumen y le pregunta si está correcto. Por ejemplo, le doy los servicios, le digo cómo debe estructurar en caso del polarizado, o sea, con las ventanas, con los tonos, cómo debe estructurar el servicio de PPF, con el tipo de vehículo y el tipo de cobertura, o el nanorecubrimiento, con el tipo de recubrimiento, todos esos detalles básicamente para que los despliegue en un mensaje. Y ese mismo mensaje lo voy a usar más adelante para calcular la cotización. Por aquí tenemos el prompt para calcular la cotización, donde básicamente le doy todos los servicios, le doy el resumen de la cobertura y le doy el siguiente prompt con toda la lista de precios y las instrucciones sobre lo que debe hacer. Básicamente le digo que el usuario acaba de darnos los servicios y las especificaciones que busca cotizar, y tu trabajo será analizarlas y compararlas cuidadosamente con nuestra tabla de cotizaciones para calcular el precio. Por acá abajo le doy la tabla de precios. Por ejemplo, le doy primero los precios para el PPF, que se calcula en base a dos cosas: el tipo de auto, que recordemos que la inteligencia artificial lo determinó anteriormente, y el tipo de cobertura, si es frontal, si es delantera completa, si es auto completo, todo esto. Y vemos que tenemos los diferentes precios para cada uno de estos. Y lo mismo para el polarizado, por ejemplo. En este se eligen dos precios: uno para las ventanas laterales y otra para el parabrisas, dependiendo del tono y el número de ventanas. Por ejemplo, el polarizado para las ventanas laterales, tenemos los precios para vehículos de 4 ventanas, de 6 ventanas, 8 o 10. Y para el parabrisas tenemos los precios para el tono claro y el tono medio. Y bueno, por acá simplemente le doy unas notas sobre el formato, que todos los precios están en dólares, que no dé mensaje de introducción, que haga una lista clara. Y bueno, cosas sobre el formato que fue necesario añadir después de varias pruebas. Eso pueden pausar y leerlo, pero realmente todo esto depende más de su propio sistema y de las cosas que vean que hace falta después de realizar las pruebas. Ok, entonces se le da la cotización al usuario, se le pregunta si quiere agendar o si tiene un código de descuento. Vamos a pasar primero a ver cómo funciona lo del código de descuento. Ok, vemos que primero me pide que escriba el código de descuento, se va a almacenar en una variable y voy a usar un prompt básicamente para que la inteligencia artificial determine si el código de descuento es correcto, si existe una coincidencia exacta con la lista de códigos de descuento que tenemos. Esto se hace de la siguiente manera. Básicamente le digo que el usuario proporciona un código de descuento y que debe revisar la lista de códigos para determinar si hay una coincidencia exacta y es válido. Ok, entonces en caso de que haya una coincidencia, respondo únicamente con el código de descuento y este se va a almacenar como una variable. En caso de que no, va a responder con error y le doy aquí una lista de códigos. En este caso tengo 2 de prueba, pero si tuviera más o conforme vaya escalando el negocio, puedo perfectamente añadir códigos extra
O si tengo ya demasiados, puedo incluso almacenarlos en una base de datos externa y conectarlo mediante un webhook. Ok, entonces básicamente aquí se usa una condición. Si la variable de descuento es error, porque sabemos que la inteligencia artificial va a responder con error si no hay coincidencia, me lo va a preguntar otra vez. Y si no, básicamente lo que voy a hacer aquí es darle a la inteligencia artificial la cotización que ya calculamos antes y pedirle que aplique el código de descuento con el nuevo prompt. Básicamente aquí le voy a dar la cotización anterior, que recordemos que ya se calculó, el código de descuento, y le digo que su tarea es aplicar dicho código del 10% a la cotización. Esto sin modificar básicamente el formato de la cotización, simplemente que lo vuelvo a escribir con el código aplicado. ¿Ok? Aquí me da la nueva cotización y me lleva directamente a agendar cita. Que para agendar la cita vamos a usar de nuevo un bloque de agente. Básicamente esos bloques de agente lo que me permiten es tener una conversación más fluida y más personalizada. Además de que es mucho más rápido de construir. En lugares como estos en donde tengo que recolectar datos simplemente, pues en lugar de hacer muchísimos bloques de texto y almacenarlos como variables, muchas veces es más fácil hacer un agente con un prompt, decirle quiero que recolectes estos datos y listo. Como aquí, básicamente le digo que el usuario acaba de elegir la protección que instalará y tu tarea será pedir datos esenciales como el centro de instalación, la fecha y hora de la cita, así como responder cualquier otra pregunta u objeción final que tenga el usuario. Le doy algunas instrucciones sobre cómo debe hablar y le doy el flujo conversacional. Básicamente lo mismo que hicimos en el agente anterior, que le daba la lista de preguntas, aquí hago lo mismo. La primera pregunta va a ser para escoger el centro de instalación. La segunda para elegir la fecha y hora. Le digo que por ejemplo solo se reciben los martes y jueves a las 8 am, 9 am, bueno, todas esas horas. Que obtenga tanto el día como la hora. Después los datos de contacto, que ya sabemos que nos pidió el número de teléfono y el correo electrónico. Y por último, que le pida al usuario que confirme los datos y que tome el camino datos confirmados para terminar de agendar la cita. Vemos que aquí, en donde tenemos los diferentes caminos que pueda tomar, tenemos el camino de datos confirmados. Aquí se le dice de nuevo que lo debe seguir una vez que el usuario haya confirmado los datos. Y le digo que extraiga las siguientes variables de la conversación. Que extraiga la fecha y hora. Todo esto, por cierto, como ven, se hace con lenguaje natural. O sea, yo en ningún momento me tengo que meter con código ni nada de esto para que almacene estas variables. Simplemente le digo que quiero que almacene esta variable y le describo qué es lo que debe almacenar. Por ejemplo, aquí vemos que le digo cómo debe guardar la fecha y hora. Lo mismo con el centro de instalación, que debe almacenar uno de estos tres. El correo electrónico. Simplemente le digo que capture el correo electrónico y que se asegure que el formato sea correcto. Y lo mismo con el teléfono. ¿Ok? Entonces, una vez que haya tomado este camino, vemos que me lleva por acá a este webhook. ¿De qué me va a servir este webhook? Básicamente, lo que va a hacer será enviar todos estos datos a Google Calendar para que se agende la cita. Esto se hace por medio de un escenario de Make, que es otra de las plataformas que he usado mucho en el canal. Que de hecho tengo un tutorial bastante básico sobre cómo usar Make, por si alguno de ustedes todavía no está familiarizado con la plataforma. Entonces por aquí vamos a tener el escenario de agendar cita, en donde básicamente vamos a tener 4 cosas. 1. El webhook, que para quienes no sepan, un webhook es básicamente un enlace. Es este enlace de aquí, que básicamente lo copio y lo pego dentro de VoiceFlow para saber hacia dónde se va a enviar la información. Este módulo, este circulito de webhook, es básicamente donde se va a recibir toda esa información que sale de VoiceFlow. Entonces aquí voy a recibir todo esto. Voy a recibir la fecha y hora, el centro de instalación, el correo, el teléfono, la protección que quiere el usuario y el nombre del usuario. Después tenemos este módulo de OpenAI, en donde vamos a usar ChatGPT para interpretar el día
y la hora de la cita. ¿Por qué? Porque básicamente el usuario puede decir, quiero la cita el jueves a las 3 o el martes a las 2, no sé, cuando sea. Pero por ejemplo, Google Calendar no sabe cuál martes, ¿sabes? Porque hay muchísimos martes en el año. O no sabe cuál jueves. Lo que necesitamos es esa fecha en número. En número y con un formato que se llama formato ISO, que es el que se utiliza para manejar todas estas fechas en programación. Así que básicamente lo que voy a hacer aquí va a ser utilizar el modelo GPT-4o y le voy a dar las instrucciones de que se le dará el día y hora para una cita, pero debe interpretarla para devolverla en formato ISO. Le doy algunas reglas sobre cómo debe responder. Por ejemplo, que la zona horaria debe ser GMT4. Que por cierto, esto es algo muy importante, porque muchas personas que ven mi canal y intentan construir estos sistemas me dicen que tienen errores con la fecha o la hora. Que mi cita se agenda 2 horas después o se agenda al siguiente día o 8 horas antes, cosas así. Todo eso normalmente es porque no están eligiendo la zona horaria correcta. Entonces debes saber qué zona horaria vas a utilizar. Entonces aquí les dejo unos ejemplos de cómo va a funcionar. Básicamente a la inteligencia artificial le voy a dar la fecha actual, el día de la semana actual y la fecha y hora de la cita. ¿Para qué? Para que esta fecha y esta hora las calcule con número en base a la fecha actual, ¿sabes? Para que si yo le digo, por ejemplo, el jueves, que sepa qué día de la semana es hoy, qué fecha es la actual y que en base a esa frasecita que le digo pueda calcular en qué día cae ese jueves que le dije. Y por acá abajo, bueno, le dejo la fecha actual, le dejo el día de la semana actual y le dejo la fecha y hora de la cita. Y después sigue lo más simple, básicamente solo poner esa fecha y hora, o sea, la respuesta del módulo de OpenAI en un módulo de crear evento en Google Calendar. Por ejemplo, aquí vemos que como fecha de inicio simplemente le doy la respuesta de ChatGPT, que recordemos que ya es esa fecha y hora en formato ISO. Le doy una duración de 1 hora y simplemente como descripción pongo los datos del usuario. Y así de simple, con este webhook básicamente envío todos estos datos para darles formato y agendarlos en Google Calendar. Después esto solo es para enviar una respuesta a VoiceFlow de si se hizo correctamente o no. ¿Ok? Entonces después solo tenemos el mensaje para confirmar la reserva. Le doy la imagen del QR, captura la respuesta y se termina la conversación. Y de esta manera tenemos un flujo completo que se dedica a vender productos, a agendar citas y a recibir pagos de manera inteligente, por sí solo y totalmente automatizado. Aunque todavía hay otra función interesante que les dije que les iba a mostrar, que es la de revisar garantía, en donde los usuarios básicamente van a poder dar la placa de su vehículo para ver qué productos tienen instalados y cuál es su garantía, si es que está vigente o está vencida o si la pueden transferir a otros usuarios, por ejemplo, que es algo que la empresa permite. Entonces vamos a ver rápidamente cómo funciona esa parte. Ok, vamos a irnos al flujo de garantía, en donde va a ser súper simple. Básicamente le va a pedir la placa al usuario, la va a guardar como una variable, la va a enviar a otro escenario de Make que está conectado a una base de datos, que es simplemente una hoja de cálculo de Google en donde tenemos todos los datos de las garantías, para que encuentre esa información en base a la placa y la devuelva a VoiceFlow. Básicamente aquí tenemos algunas garantías de ejemplo. Por ejemplo, tengo esta con mi nombre y con una placa de ejemplo, entonces vamos a usarla para ver cómo funciona. Te ayudaré a verificar la garantía de tu protección. ¿Podrías darme la placa? Aquí me pide la placa. Para buscar vamos a darle la placa que acabamos de ver.
Y ahora Se encontró la garantía de lo tu que va a protección. hacer Aquí están los detalles. será usar este módulo de Search Rows, Nombre. o sea, de buscar Jaime Herrera. filas dentro de Google Vehículo. Sheets para encontrar una coincidencia SEAT con Ibiza esta placa 2016. que acabamos de ver y devolver toda la información a VoiceFlow, De por vida. justo transferible. como en este mensaje que vemos aquí, en donde básicamente me devolvió Producto instalado. toda la información de la garantía que polarizado. tiene mi vehículo, Centro de instalación. con el La modelo feria del vehículo, parabrisas. la placa, la fecha de instalación, la Instalador, vigencia, el producto instalado, Jaime Herrera. el centro de Tu instalación protección y está otros asegurada. detalles. Este vehículo cambió de dueño y quieres transferir la garantía. Podemos iniciar el proceso. ¿Ok? Y así de simple es como se construye el flujo para revisar la garantía. Y bueno, aquí de un ejemplo de todo lo que se puede lograr y automatizar con inteligencia artificial. Y si bien es un sistema un poco complejo, si se fijan, ni siquiera usa código en ningún momento del flujo, por lo que cualquiera de ustedes con un poco de trabajo puede aprender a construir flujos como este, ya sea para su propia empresa o para las empresas de otras personas. Pero si tú tienes una empresa y estás buscando construir tu propio empleado digital y no tienes el tiempo tal vez o el equipo para construirlo, en la descripción, como siempre, les voy a dejar el enlace de mi calendario para que puedan agendar una reunión conmigo directamente para que podamos discutir su proyecto y darles una propuesta personalizada. En fin, espero que el video les haya sido de mucha ayuda, que les haya parecido interesante, que construyan flujos parecidos a este, que les sirva para obtener ideas de flujos que pueden construir para ustedes mismos. Y como siempre, no se olviden de darle las gracias a ChatGPT para que los trate bonito cuando domine el mundo.